La historia que estás por escuchar es única. La única vez que un prisionero del Secot, la prisión más segura de El Salvador y del mundo, estuvo a punto de escapar, pero no lo logró. Antes de continuar, si apoyas el trabajo del presidente Bukele y quieres que más personas conozcan la verdad sin censura, deja tu like y suscríbete ahora. Imagina el silencio absoluto de la medianoche, cuando todo parece tranquilo. Y, de repente, un rugido ensordecedor rompe la calma como un relámpago cortando el cielo. No es un trueno. No es un vehículo, es el sonido de un helicóptero, un intruso que intenta burlar al Secot, el centro de confinamiento del terrorismo. Esta prisión, que muchos creían impenetrable, se convirtió aquella noche del 19 de agosto de 2025 en el escenario de un plan que parecía sacado de una película. Un grupo de 19 pandilleros del barrio 18, liderados por un hombre conocido como El Cuervo, se atrevió a desafiar lo imposible. Pero aquí está lo que nadie imaginó. El sistema de seguridad y la reacción inmediata del presidente Bukele demostrarían, una vez más, por qué este centro es temido por los criminales y respetado en todo el mundo. Cómo intentaron burlar a más de 100 guardias armados, muros electrificados de 11 metros y cámaras que no pierden ni una sombra. Quédate hasta el final porque conocerás cada detalle de esta historia que terminó recordándoles a los delincuentes que en El Salvador ya no hay espacio para el crimen. En las entrañas del Secot, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, en Tecoluca, San Vicente, la vida es un castigo sin pausas. Los muros, de 11 metros de altura y coronados con alambres electrificados que chispean bajo la lluvia, no dejan margen para el error. Más de 1000 soldados y 500 policías vigilan cada centímetro del perímetro, armados con fusiles de asalto y respaldados por drones que sobrevuelan el cielo como guardianes silenciosos. Adentro, el ambiente es un laberinto de concreto iluminado las 24 horas con luces artificiales. Sin ventanas, sin aire fresco, sin un solo rayo de sol. Hasta 80 reclusos comparten literas de acero sin colchones, con apenas 2 retretes y una pila de agua. Cada movimiento es registrado por cámaras de alta definición, y los sensores detectan hasta el susurro más leve. Aquí, la Mara Salvatrucha y el barrio 18, enemigos mortales en las calles, viven bajo un régimen que los despoja de todo, su poder, su identidad y, sobre todo, su control. Pero incluso en un lugar diseñado para acabar con el crimen desde sus raíces, siempre existe una mente dispuesta a buscar la grieta. En este caso, esa mente era la de El Cuervo, un pandillero de 32 años, con un cuerpo cubierto de tatuajes que cuentan su historia de violencia y lealtad ciega a su pandilla. Condenado a 80 años por homicidio, extorsión y tráfico de armas, El Cuervo no era un criminal cualquiera. Su mirada, fría y penetrante, como dicen los guardias del Secot, era capaz de helar la sangre. Detrás de esos ojos se escondía una mente calculadora, una paciencia mortal y un odio que lo mantenía en pie cada día. Capturado en 2023 durante un operativo sorpresa en Soyapango, juró desde su celda que no pasaría el resto de su vida encerrado. Y no era una amenaza vacía, fue el inicio de un plan silencioso, tejido durante 6 meses en las sombras del módulo 4, donde él y otros 18 pandilleros soportaban un encierro diseñado para quebrarlos por completo. Cada detalle fue calculado con precisión quirúrgica, cada susurro en los pasillos, cada mirada fugaz durante los 30 minutos diarios de ejercicio formaba parte de una coreografía milimétrica. Sabían que escapar del Secot no era cuestión de fuerza bruta, era cuestión de estrategia. Observaron los movimientos de los guardias, cronometraron los segundos entre cada cambio de turno, memorizaron los puntos ciegos de las cámaras y estudiaron los horarios de los drones que patrullaban el cielo. Descubrieron que sobrevolaban el perímetro cada 15 minutos, con patrones casi predecibles. Incluso analizaron el sistema eléctrico hasta identificar que un sector del módulo 4 quedaba vulnerable durante ciertos cortes de energía. Pero el verdadero error no estuvo en los muros, ni en los drones, ni en las cámaras. Estuvo en un hombre. Los rumores apuntan a Edwin, un joven guardia de apenas 25 años que había ingresado al sistema penitenciario en 2024. Con un salario de $300 al mes y una familia viviendo en una colonia de Apopa controlada por el barrio 18, Edwin se convirtió en el blanco perfecto. Las amenazas contra su madre y sus hermanas lo quebraron. Le ofrecieron $10,000, una fortuna para alguien que apenas sobrevivía, y la promesa de protección si el plan funcionaba. Pero también le dejaron claro que, si los traicionaba, su familia pagaría con sangre. Así, Edwin se convirtió en el eslabón débil. No solo filtró información valiosa sobre horarios de patrullaje, fallas en el sistema eléctrico y puntos ciegos, sino que también introdujo un teléfono móvil de contrabando, viejo y con la pantalla rota, pero suficiente para que El Cuervo estableciera contacto con el exterior.
Con ese aparato, el pandillero se comunicó con una célula clandestina del barrio 18, oculta en las sombras de San Salvador, operando desde talleres ilegales, casas de seguridad y callejones en Mexicanos, Apopa, Cuscatancingo y Sacamil. Ellos coordinarían la logística para lo que, en su mente, sería el escape perfecto, pero lo que no sabían era que el sistema de seguridad del SECOT ya estaba listo para detectar el más mínimo movimiento. Descubrieron que, durante las tormentas eléctricas, los sensores del perímetro podían verse alterados, pero subestimaron la velocidad de reacción del sistema y de las fuerzas de seguridad. El estruendo de los truenos parecía el disfraz perfecto. Cada rugido ocultaba el sonido del motor, y la lluvia, convertida en una cortina impenetrable, hacía imposible ver más allá de 10 metros. Era la noche del 18 de agosto de 2025, la tormenta perfecta sobre Tecoluca. El helicóptero, un Bell 206 robado semanas antes, era piloteado por el Halcón, un expiloto militar experto en vuelos rasantes que sabía cómo evadir los radares. Pintado de negro mate y modificado para silenciar su motor, el aparato descendió intentando pasar desapercibido. Los pandilleros, tras meses memorizando los movimientos de los guardias y creando herramientas improvisadas, aprovecharon el corte de cámaras provocado por Edwin, el guardia corrupto. A las 2 de la madrugada, salieron de sus celdas como sombras, cruzaron el patio y, en menos de 2 minutos, ya se preparaban para abordar el helicóptero. Pero justo cuando estaban listos para despegar, las alarmas se activaron. El sistema de seguridad del SECOT había detectado la anomalía y, en cuestión de segundos, la prisión entró en alerta máxima, sellando lo que se convertiría en un fallido intento de fuga. Un alarido electrónico cortó la noche. Los reflectores del SECOT iluminaron cada rincón, mientras las alarmas retumbaban bajo la tormenta. En cuestión de segundos, los protocolos de emergencia se activaron y los guardias aseguraron cada acceso, evitando que el helicóptero siquiera pudiera salir del perímetro. A las 3 de la madrugada, la alerta llegó al presidente Bukele, quien reaccionó con la misma firmeza que lo ha caracterizado desde el inicio de su guerra contra las pandillas. Ordenó alerta máxima en todo El Salvador, y en minutos, helicópteros Black Hawk despegaron, mientras más de 10.000 soldados y policías bloqueaban carreteras, fronteras y hasta caminos rurales. A las 6 de la mañana, el presidente apareció en cadena nacional con un mensaje contundente. Estos criminales creen que pueden burlar al sistema, pero El Salvador ya no es el mismo. Aquí no hay espacio para el crimen, y los que intenten escapar, pagarán las consecuencias. Ese día, el país entero sintió un escalofrío, pero también una certeza. El sistema de seguridad había funcionado y la supuesta fuga nunca pasó de ser un intento desesperado. La investigación reveló que afuera los esperaba una célula bien organizada con 3 vehículos todoterreno, probablemente Toyota Hilux modificadas para huir por terrenos difíciles. 5 de los reclusos tenían rutas hacia Metapán, 7 planeaban llegar a la costa para abordar lanchas rápidas en el Golfo de Fonseca, y el resto pretendía ocultarse en las zonas rurales de Usulután, donde aún quedan comunidades que simpatizan con el barrio 18. Pero no contaban con que el sistema del SECOT ya había activado todos sus protocolos. La respuesta del gobierno fue inmediata. Redadas masivas en Soyapango, Mexicanos, Sacamil, Cuscatancingo y Apopa. Casas revisadas, buses inspeccionados y hasta botes en el lago de Coatepeque controlados por buzos de la Marina. Drones con cámaras térmicas rastrearon las montañas de Chalatenango y los manglares de la costa sin descanso, cerrando cada posible salida. Gracias a esa reacción, la fuga nunca se concretó. Los pandilleros quedaron atrapados dentro del perímetro, mientras afuera no había más que rutas bloqueadas y vigilancia militar en cada punto estratégico. Para entender cómo el Cuervo llegó a organizar algo tan meticuloso, hay que retroceder. Nació en una comunidad pobre de San Marcos, donde la violencia era la única moneda. Su madre, vendedora ambulante, apenas ganaba para alimentar a 4 hijos, y su padre, alcohólico, desapareció cuando él tenía solo 10 años. A los 13 ya robaba frutas y carteras para sobrevivir. A los 15 se unió al barrio 18 buscando poder y una familia que nunca tuvo. Su ascenso fue meteórico. Conocido por su frialdad, organizó extorsiones que recaudaban miles cada semana, desde pequeñas tiendas hasta taxistas de San Salvador. A los 25, controlaba una red que dominaba medio San Salvador. Y no era solo violencia, el Cuervo era un estratega frío, capaz de anticipar cada movimiento policial. En 2018, escapó de un operativo saltando de un tejado a una moto que lo esperaba, dejando atrás a una patrulla desconcertada. Su captura en 2023, en un operativo sorpresa en Soyapango, fue un golpe histórico al barrio 18. Ya en el SECOT le quitaron todo, poder, tatuajes, libertad, pero no su odio. Cada humillación, cada noche sin dormir, solo alimentó su deseo de venganza. Y lo llevó a intentar una fuga que, gracias a la rápida respuesta del sistema, nunca se concretó.
Los compañeros de El Cuervo, todos con condenas que sumaban siglos, compartían su odio y desesperación. Entre ellos estaba un pandillero de 28 años, con una calavera tatuada en el pecho, condenado por asesinar a 3 policías en Apopa en 2021. También estaba El Flaco, un experto en explosivos improvisados, quien fabricó las herramientas para manipular las cerraduras con simples fragmentos de metal y vidrio. Otro miembro clave era El Tigre, sicario de 35 años, famoso por su puntería letal en los callejones de mexicanos. Juntos eran una mezcla peligrosa, fuerza bruta, inteligencia criminal y una desesperación sin límites. Durante 6 meses, planificaron cada paso con precisión quirúrgica. Usaban códigos para comunicarse durante los 30 minutos diarios de ejercicio, disfrazando instrucciones con frases comunes como «pásame el agua» o «está nublado» cuando un guardia estaba cerca. El Cuervo, con su carisma frío, los mantenía unidos con promesas: volver a controlar las calles, hacer temblar a los comerciantes y recuperar el poder que habían perdido. Y ellos le creyeron. Pero el plan no habría avanzado sin Edwin, el joven guardia presionado con amenazas contra su familia en Apopa y tentado con $10,000, una fortuna para alguien con un sueldo mínimo. Él entregó mapas dibujados a mano, reveló patrones de vigilancia, puntos ciegos de las cámaras y el fallo eléctrico del módulo 4. Aún así, lo que comenzó como un plan calculado se convirtió en un fracaso inevitable. El intento no solo fue un desafío al SECOT, inaugurado en 2023 como símbolo del control absoluto de Bukele sobre las pandillas, sino también una demostración de fuerza. Por más audaz que fuera el plan, la rápida reacción del sistema y de las fuerzas de seguridad dejó claro que escapar de esta prisión es imposible. En las calles surgieron rumores. Algunos pensaron que 19 pandilleros habían escapado, pero pronto se confirmó la verdad. Ninguno logró salir del SECOT. En los mercados, las madres, con el temor aún fresco, pedían a sus hijos no salir de noche, y los comerciantes miraban con desconfianza a cualquiera que cruzara sus puertas, recordando los años de extorsión. La respuesta del gobierno fue inmediata y contundente. Más de 10,000 efectivos fueron desplegados, con unidades élite de la Fuerza Aérea y comandos entrenados en Estados Unidos. Helicópteros Black Hawk sobrevolaron montañas, volcanes y manglares, mientras drones con cámaras térmicas rastreaban cada rincón del país. Puestos de control se instalaron en carreteras, caminos rurales y puntos estratégicos, y aunque se habían preparado para cualquier contingencia, el helicóptero no logró salir del perímetro. Fue inmovilizado en la zona, frustrando por completo el plan. Dentro del SECOT, las consecuencias fueron inmediatas. Edwin, el guardia traidor, fue capturado horas después, escondido y temblando. Durante el interrogatorio lo confesó todo: las amenazas, el miedo, el dinero. En las celdas, revisadas centímetro a centímetro, los agentes encontraron un mensaje garabateado con un clavo: volveremos. Un recordatorio de que, aunque lo intenten, el sistema está siempre un paso adelante. Ese mensaje, volveremos, sembró inquietud en un país que había empezado a olvidar el terror de las pandillas. En los barrios, la gente recordó los días oscuros de los 2010, calles dominadas por el crimen, asesinatos diarios y noches en las que nadie se atrevía a salir. En el mercado central, algunos comerciantes miraban con cautela a los desconocidos, mientras madres en Soyapango, Apopa y mexicanos revisaban mochilas y brazos de sus hijos, temiendo señales de reclutamiento. Los videos de aquel helicóptero detenido en pleno intento de fuga, grabados por un dron anónimo, se viralizaron en toda Centroamérica. La imagen del Bell 206, iluminado por los reflectores bajo la tormenta, se convirtió en símbolo. Para algunos, una muestra de audacia; para la mayoría, una advertencia de que ningún plan puede vencer al sistema de seguridad del SECOT. En comunidades aún bajo influencia del barrio 18, algunos jóvenes idealizaron el intento, dibujando el número 18 en paredes y cuadernos. Sin embargo, líderes comunitarios y maestros advierten que este tipo de glorificación solo mantiene vivo el peligro. El Salvador, que había recuperado la calma con el régimen de excepción, entendió que la paz se defiende cada día. El intento del Cuervo no solo fracasó, sino que dejó en evidencia que el país está más preparado que nunca para enfrentar cualquier amenaza. Los expertos lo saben: el SECOT sigue siendo la prisión más segura de la región, y aunque aún existan pandilleros escondidos en zonas rurales o cruzando fronteras porosas, el control está del lado del gobierno y de las fuerzas de seguridad. El fallido intento de fuga de El Cuervo lo convirtió en un símbolo entre los pandilleros, que ahora lo ven como un líder dispuesto a todo, aunque el sistema les haya recordado que nadie puede escapar del SECOT. Dentro de la prisión, los rumores se esparcen como fuego. Algunos dicen que dejó un mensaje: sigan luchando, mientras otros murmuran planes imposibles, escondiendo objetos que nunca llegarán a usar. Los guardias, ahora en máxima alerta, revisan las celdas cada hora, arrancan literas y confiscan cualquier herramienta improvisada.
El régimen se ha endurecido, 39.000 reclusos sin visitas, sin cartas, sin contacto con el exterior. La tensión es palpable. El eco de aquella noche aún resuena en los pasillos de concreto. Y mientras la población exige respuestas, Bukele actúa con firmeza. Ha duplicado el número de drones, redadas e interrogatorios, ordenando investigar a cada guardia, revisar cada cámara y seguir cada pista dentro y fuera de los muros. El presidente sabe que las pandillas han sobrevivido décadas de guerras, traiciones y redadas, pero también sabe que su estrategia de mano dura cambió el país. El SECOT no solo fue un golpe histórico contra las pandillas, el régimen de excepción permitió detener a más de 70.000 criminales desde 2022. Los homicidios se desplomaron, las calles volvieron a ser seguras y los niños pudieron jugar sin miedo. Hoy, la promesa de Bukele de erradicar el crimen sigue firme, y el país entero observa cómo la cacería del cuervo avanza con una sola certeza. Esta vez no hubo fuga, y la próxima vez tampoco la habrá. Con el intento de fuga de 19 pandilleros, el miedo intentó regresar, colándose por los callejones y susurrando en las noches. En los mercados, madres revisan las mochilas de sus hijos, temiendo señales de reclutamiento. Comerciantes guardan su dinero con cuidado, recordando cuando un sobre de billetes era el precio de la paz. En las noches, en Soyapango, Apopa y Mexicanos, algunos juran escuchar el eco de un helicóptero, como si el cuervo aún rondara. Pero la cacería no se detiene. Militares patrullan sin descanso, drones vigilan las montañas, barcos recorren la costa y las fronteras permanecen cerradas. Estos criminales se esconden como fantasmas, pero saben que tarde o temprano serán encontrados. Ese mensaje grabado en la celda, volveremos, no fue más que una amenaza vacía. Porque en El Salvador, un país que lucha por vivir en paz, cada intento fallido solo refuerza la determinación de Bukele y de todo un pueblo que ya no está dispuesto a volver al pasado. Este fallido escape no es solo una historia de audacia, es un recordatorio de que la lucha contra las pandillas no se detiene, y que hoy más que nunca, el país está unido en un mismo objetivo, que el miedo nunca vuelva a gobernar las calles. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir conociendo la verdad sin censura. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de la reacción inmediata del presidente Bukele para detener esta fuga?